Bienvenidos de nuevo a Despertar de la Crisis del Significado. Este es el episodio 4. Así que la última vez discutimos la revolución axial y en particular cómo se trasladó al antiguo Israel. Hablamos sobre el advenimiento de la psicotecnología del tiempo como historia cósmica, como una narrativa en la que hay un futuro abierto y en el que tus acciones, la calidad moral de tus acciones puede determinar ese futuro en el que participas junto con Dios en la creación de ese futuro. Esto conlleva la idea de progreso, progreso moral, el aumento de la justicia. Y así es como pasamos del mundo menos real al mundo más real. Para los antiguos israelitas se entiende como un viaje a través del tiempo y el espacio, históricamente. Hablamos sobre el tipo de Dios que es el Dios de la Biblia, como Él es de hecho el Dios de este futuro abierto. En particular interviene en momentos de kairos, puntos de inflexión, donde intenta hacer que las personas vuelvan al camino correcto. Hablamos sobre el sentido de la fe como el sentido de estar en el camino correcto. Para poder percibir cómo fluye y se desarrolla la historia, cómo estás participando en esa historia, cómo la estás moldeando y siendo moldeado por ella de manera estrechamente recíproca. Y que el pecado es la desviación de eso y lo que se necesita es despertarnos de nuevo para traernos de nuevo al camino correcto. Y hablamos de cómo los profetas representaban eso y representan cada vez más esa visión axial de la redención moral de la historia. Luego nos volvimos para ver cómo la revolución axial estaba llegando a la antigua Grecia y en particular dos figuras. Estamos viendo las figuras de Pitágoras y Sócrates. La última vez hablamos de Pitágoras y cómo representa una aceptación de eso. Comportamiento chamánico de alterar su estado de conciencia, entrar en algo como el vuelo del alma, pero como para Pitágoras eso se había aliado con la psicotecnología que se estaba enfatizando en Grecia, la argumentación racional, el descubrimiento de patrones racionales en el mundo. Y Pitágoras, por supuesto, es famoso por descubrir que la música puede expresarse matemáticamente. Al menos ha asociado su escuela con cosas como el teorema de Pitágoras. Esta idea de que podemos mejorar nuestra capacidad para captar los patrones reales en el mundo, incluso si estos no nos son fácilmente aparentes. Y al entrar en una conciencia directa de esos patrones a través de nuestra percepción racional y facultades, podemos transformarnos. Pitágoras cambia el vuelo del alma chamánico en una liberación, una libertad de encarcelamiento en este mundo, que él representaba como estar encarcelado en el cuerpo. Y volamos libres. Y así, el vuelo del alma se ha convertido en una especie radical de autotrascendencia en la que nos estamos liberando del mundo ilusorio a medida que nos conformamos más y más a los patrones racionales que dictan la estructura de la realidad. La otra persona que va a figurar, y de hecho figura aún más en la revolución axial en la antigua Grecia, es la figura de Sócrates. Sócrates y Pitágoras van a ser las dos influencias más importantes en Platón. Y si tuvieras que poner la civilización occidental en dos pies, un pie es la Biblia, el otro pie son las obras de Platón. Así que Sócrates es una figura muy inusual. Hay tantas interpretaciones de Sócrates como las hay de personas como Jesús. Incluso en su tiempo había muchos movimientos socráticos diferentes, grupos de personas que afirmaban ser adherentes y discípulos de Sócrates. Es una figura enigmática, interesante, provocativa y frustrantemente molesta para intentar entenderla claramente. Así que quiero que se entienda que cuando hablo de Sócrates estoy hablando de una interpretación particular que comparto con otras personas. Pienso que se puede aumentar bien a favor de ello, pero como dije, si esto fue o no el Sócrates histórico completo, es muy difícil de saber. Y en cierto sentido esto no es relevante porque es el Sócrates del que voy a hablar el que se ha convertido en parte de la gramática cognitiva y existencial del oeste. Así que adentrarse en la figura de Sócrates es bastante interesante. Una buena manera de empezar es ver cuán provocativa era su persona haciendo su biografía.
Como muchos de ustedes probablemente saben, la antigua Grecia era un mundo en el que las personas creían que podían hablar con los dioses a través de oráculos. Los oráculos eran fenómenos humanos o naturales que representado cómo los dioses hablaban a la humanidad. Uno de los oráculos más importantes está en Delfos. He estado en Delfos. Si tienes la oportunidad en algún momento de tu vida, ve a Delfos. Realmente te impactará porque la forma en que está organizado el paisaje realmente tiene un impacto transformador en tu conciencia y tu sentido de ti mismo y tu lugar en el mundo. Entonces, la situación, ¿sí? Ah, el sitio de Delfos es en sí mismo muy transformador. Lo que sucedería es que una mujer, Pitia, se sentaría en una cueva o algo similar. De nuevo, la cueva, siempre las cuevas, como la asociación con el chamanismo. Recuerda que el chamanismo está asociado con el arte rupestre, prácticas rituales que tienen lugar en cuevas, como en Pitágoras. Entonces, ella está en una cueva, está sentada en un trípode. Podría haber algunos gases intoxicantes allí. Está comiendo quizás hojas de eucalipto. Probablemente está entrando en algún tipo de estado de trance psicodélico. Eso parece plausible. Y entonces lo que pasa es que la gente vendría, porque eso es algo transcultural. Encontramos que se piensa que las personas tienen acceso a los dioses al poder entrar en estados alterados de conciencia. Entonces, lo que sucedería es que la gente entraría, traería sus preguntas, le plantearían preguntas a Pitia. Ella entonces hablaría en nombre de los dioses, y luego de hablar en nombre de los dioses, la gente a su alrededor, habría hombres que interpretarían lo que ella tenía que decir. Por lo tanto, lo importante de ser un oráculo es que si quieres seguir en el negocio, no quieres dar respuestas claras. Entonces, si voy a un oráculo y hago una pregunta específica, no quiero dar una respuesta específica. Creo que hay una muy buena razón para eso. No creo que la gente realmente pueda prever el futuro de ninguna manera sobrenatural. Por lo general, si vas a un oráculo y dices, debería casarme con Cassandra, obtendrás una respuesta algo así como, a veces la primavera llega temprano, o debería invertir en este proyecto. Obtendrás una respuesta como, ya sabes, a veces las ardillas no recogen demasiadas nueces. No sabes qué hacer con esto y podría provocarte una percepción en ti, podría provocarte una reflexión en ti. Y si los eventos van en un sentido u otro, a menudo puedes reinterpretarlos retrospectivamente como si hubieran estado en consonancia con el oráculo de Delfos. Por lo tanto, el oráculo parece estar proporcionando información previsora, pero por lo general, por supuesto, no lo es. Lo que sucede es que un grupo de amigos de Sócrates, él ya es famoso cuando lo conocemos en su biografía, un grupo de amigos de Sócrates decide ir al oráculo y hacerle una pregunta sobre Sócrates. Entonces hacen el truco a Delfos. Y en mi mente me imagino esto casi como en Roma. Quieren ver qué tipo de respuesta loca van a obtener del oráculo acerca de Sócrates. Entonces suben hasta el oráculo y luego hacen su pregunta. Y la pregunta que hacen es, ¿hay alguien más sabio que Sócrates? Y lo que están buscando, o quizás no lo que están buscando, lo que esperan es una respuesta muy críptica, oscura, como ya sabes, la nieve se derrite más al sur, o alguna respuesta extraña. Y en cambio, obtienen esta respuesta. No, no hay ningún ser humano más sabio que Sócrates. Respuesta cristalina. Y así puedes imaginar los sorprendidos que están. Entonces regresan, por supuesto, para contarle esta historia a Sócrates. Y aquí hay algo revelador. En primer lugar, es revelador en sí mismo que el oráculo de Delfos diera una respuesta tan clara. Ahora, es una respuesta calificada. No hay ser humano más sabio que Sócrates. ¿Sí?
Cuando regresan a Sócrates, la respuesta de Sócrates también es profunda, interesante. Entonces, si somos honestos y descubrimos de alguna autoridad sagrada que somos muy sabios, la mayoría de nosotros nos felicitaríamos a nosotros mismos. Es como, sí, lo sabía, ¿y cómo lo sé? Porque uno de los prejuicios más persistentes que tenemos es que las personas creen que tienen una inteligencia superior al promedio. Y, por supuesto, la mayoría de las personas deben estar equivocadas sobre eso, porque la mayoría de las personas tienen, bueno, inteligencia promedio. Pero, le preguntas a alguien es tu inteligencia promedio. Te dirá, no, tengo una inteligencia superior al promedio, aún más, por supuesto, incluso para ideas como la sabiduría. Pero Sócrates no se felicita a sí mismo. No dice, sí, no, lo sabía desde el principio. Ahí está la confirmación. Así que quiero, ahora eso es realmente revelador en sí mismo, porque, para citar a un amigo mío, Leo Ferraro, estamos entrando en la era del porno de confirmación, en el que las personas buscan continuamente confirmación de sus creencias. Y parte de lo que está sucediendo con la crisis de significado y la expansión constante de la charlatanería en nuestra sociedad es precisamente porque hemos mejorado tecnológicamente a través de las redes sociales nuestra capacidad para satisfacer nuestro sesgo de confirmación. Hablaremos de esto más tarde, pero todos llevamos un tremendo sesgo llamado sesgo de confirmación, en el que buscamos información que confirma nuestras creencias y tendemos a evitar información que la desafía. Y parte de lo que está fallando en nuestra cultura actualmente es que a través de muchos factores que son endémicos para la crisis de significado, estamos acelerando y exacerbando nuestra propensión a caer en el sesgo de confirmación. Y creo que eso es lo que mi amigo Leo quiere decir con porno de confirmación. Tenemos una especie de pornografía. Si tomamos la pornografía para significar la satisfacción gratuita e inmoralmente justificada de un deseo, entonces estamos viviendo en una era de porno de confirmación. Sócrates es una corrección a eso. Aquí hay una gran tentación. Se le ha presentado la palabra del Dios de que es sabio, más sabio que cualquier otro. Y en lugar de aceptarlo y ceder a ese sesgo de confirmación, su respuesta inmediata es desafiarlo. Ahora, el desafío es complicado para Sócrates. Sócrates no es un ateo, aunque se le acusará de ateísmo cuando sea juzgado. Pero él cree en los dioses. Va a hacer algo muy importante acerca de los dioses. Transformará a los dioses griegos en ejemplos morales. Pero lo que eso significa para Sócrates es que los dioses no pueden mentir. Los dioses no pueden mentir. Así que Sócrates, y esta es una de las formas en que va a transformar la comprensión de los dioses y Platón junto con él, los dioses griegos, tal y como están representados en los mitos griegos estándar, no son retratos muy precisos, porque esos dioses mienten y ellos, ¿sí? Engañan y traicionan. Zeus engaña a su esposa, etc. Pero para Sócrates, y esto es parte de la revolución axial, los dioses representan ejemplos morales. Representan formas en las que podemos autotrascender y mejorar moralmente. Por lo tanto, para Sócrates, es axiomático que los dioses no pueden mentirle. Así que los dioses están diciendo la verdad. Esta boda, y esto es algo a lo que vamos a volver, la forma en que los griegos unen la divinidad a la realidad, que la verdad y la sacralidad están unidas. Va a ser realmente fundamental. Piensa en cuánto separamos esas dos cosas en nuestra cultura. Pero para Sócrates están entrelazadas, por lo tanto, los dioses no pueden mentir. Tienen que ser reveladores de la verdad. Pero, por otro lado, Sócrates tiene un conocimiento profundo y significativo de sí mismo. Una de las cosas que tengo tatuadas en mi espalda es conócete a ti mismo. Estaba inscrito en el oráculo de Delfos, pero Sócrates lo hace su lema personal para la vida. Se han escrito algunas cosas recientes sobre esto y creo que en su mayoría han reflejado un malentendido de lo que significa conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo no significa ser consciente de tu biografía. Es decir,
Todos somos presa de eso y tenemos una cultura que exacerba ese narcisismo. Nos gusta acariciar el ego de nuestra autobiografía personal y almacenar momentos preciados que podemos señalar a otras personas, que indican nuestra singularidad y nuestra especialidad. ¿Y por qué el universo debería cuidar especialmente de y prestar atención a nosotros? Eso no es lo que significa conócete a ti mismo. No significa ese tipo de acariciar tu ego autobiográfico. Conócete a ti mismo es mucho más un tipo de conocimiento participativo directo. Significa entender cómo operas. No es, si tuviera que usar una analogía literaria, no es como tu autobiografía, es más como el manual de tu propietario. Es cómo operas, cuáles son los principios, cuáles son los poderes, peligros, cuáles son las restricciones que están operando dentro de ti. Sócrates, como veremos, pensaba que ese tipo de autoconocimiento era central. Y este es el núcleo de la revolución axial. La revolución axial es esta conciencia crítica y sentido de responsabilidad de la cognición propia. Así que, por un lado, los dioses no pueden mentir cuando dicen Sócrates es el ser humano más sabio. Pero, por otro lado, Sócrates tiene un profundo autoconocimiento. Tiene autoconocimiento socrático en el que está convencido de que no es sabio. Y no está dispuesto a renunciar a ninguna de esas dos cosas. Y eso es algo revelador de él. Eso te dice algo muy central sobre él. Mantiene estas dos cosas juntas. Su conocimiento existencial de sí mismo y esta revelación de la realidad ninguno de ellos va a recibir una mayor autoridad. Van a ser mantenidos juntos. Así que ahora Sócrates enfrenta un dilema personal. Un dilema que va al núcleo de quién y qué es él. ¿Cómo puede ser que él es el ser humano más sabio cuando sabe que no es sabio? Así que este es un dilema muy profundo que él se plantea a sí mismo. Es una especie de problema profundo que trata de resolver. Y lo que eso significa es que Sócrates comienza una búsqueda. Comienza una búsqueda tratando de determinar cómo ambas cosas podrían ser ciertas al mismo tiempo. Parece haber evolucionado de manera muy natural en una forma en la que interactuaba con los que le rodeaban. Lo que Sócrates haría es que iría a personas que afirmaban o se les atribuía ser sabias y les haría preguntas. Inventó, de hecho, lo que se ha conocido como el método socrático, también conocido como el Lencus. El método socrático es una forma de hacer preguntas para tratar de sacar a alguien. Hablaremos un poco más sobre Olympus en un minuto, pero primero quiero hablar sobre los dos tipos de personas con las que tenemos buenas razones para creer que Sócrates estaba interactuando y lo que eso puede decirnos sobre la noción socrática de sabiduría. Y vamos a ver cómo esta noción socrática de sabiduría y esta idea de autoconocimiento está profundamente ligada a cuán significativa es su vida. Así que los dos grupos con los que Sócrates, los dos grupos de personas que se les acreditaba como sabios, eran los filósofos y los sofistas. Si recuerdas la última vez que hablamos sobre Pitágoras, Pitágoras en realidad inventa la palabra filosofía. Viene de dos palabras griegas, filia, sofía. Esto significa, ¿sí? El amor, amistad de la sabiduría. Así que, y Pitágoras crea una comunidad a su alrededor. Creas una comunidad, cognición distribuida, en la que interactúas con otras personas para tratar de buscar la sabiduría. Un filósofo es alguien que, en conjunto con otros, es un amante de la sabiduría. Así que Sócrates está interactuando con los filósofos, y en particular con un grupo de filósofos que vienen antes que él. De hecho, Sócrates es considerado como creador de una revolución en la filosofía, precisamente por cómo difería de los filósofos naturales.
También está aplicando el método socrático con los sofistas. Y puedes ver que esto también proviene de Sofía. Sabiduría es de donde obtenemos nuestra palabra sofisticado. Los sofistas también son personas que afirman ser sabias. Ahora los filósofos naturales son muy interesantes. Los filósofos naturales parecen representar un cambio fundamental en la cognición humana. Así que voy a tomar como ejemplo a uno de los filósofos naturales, que se considera el primer ejemplo de ello, Tales. Ahora, porque estos tipos están justo cuando estamos saliendo de la Edad Oscura y preceden a Sócrates, a veces por un par de cientos de años. ¿Sí? O alrededores, mucho de lo que tenemos de ellos es muy fragmentario. Tenemos mucho. De hecho, puedes poner la mayor parte de la filosofía de Tales en 3 líneas, en 3 frases. Una vez enseñé esto a un curso mío y uno de mis estudiantes salió y hizo una camiseta en la que puso toda la filosofía de Tales en una camiseta. Porque así de fragmentaria es. Hablemos de estos 3 fragmentos porque revelan algo muy importante. Uno es todo, es lo húmedo. Lo siguiente es, la magnetita tiene suche, y esto es importante porque esta palabra suche, que ahora pronunciamos psique, va a ser la base de la idea de la psicología como disciplina. Y finalmente, todo está lleno de dioses, lo cual suena muy preaxial, casi chamánico. Ahora, a lo que tienes que prestar atención, aquí no es a lo que Tales está diciendo, sino a lo que revela sobre el tipo de pensamiento que está creando. ¿Qué quiere decir con esto? Todo es húmedo. Por supuesto, hay controversia sobre todo esto porque es fragmentario, es antiguo. Pero dada la forma en que otras personas en el mundo antiguo, como Aristóteles, continuaron con esto, una interpretación plausible es que todo está hecho de agua. Todo está hecho de agua. Ahora eso es falso. No todo está hecho de agua. No es solo científicamente falso, es metafísicamente falso. No todo puede estar hecho de agua o no podríamos identificar el agua por sí misma. Pero dejemos eso de lado. Piensa en esto. ¿Qué rodea a la antigua Grecia? Agua. Si excavas en el suelo, ¿qué encontrarás? Agua que cae del cielo. Agua que necesita todo para vivir. Agua que puede tomar la forma de cualquier recipiente en el que lo pongas. Agua. Lo que estoy tratando de hacerte ver es que, aunque la idea de Tales es falsa, es altamente racional. Es muy plausible. Lo que está haciendo es usar su razón y su observación para llegar a una explicación plausible de cuál es la sustancia subyacente detrás de todo. Por cierto, presta atención a esta palabra. Esto significa que está debajo. Otra metáfora. Está relacionado con muchas otras palabras donde usamos el término de estar de pie para hablar de entendimiento, por ejemplo. Está bien. Entonces, noten lo que está haciendo aquí. No está haciendo mitología. No está generando una narrativa sobre algún agente divino. No está diciendo, esto ha sucedido porque Zeus engañó a Hera y luego Hera buscó. No hay una historia aquí. No hay una narrativa mitológica. No hay, sí, agentes divinos involucrados. No así es como está tratando de explicar o entender. En cambio, está realizando un análisis racional basado en la observación. Está tratando de llegar a la esencia de lo que todo está hecho. ¿Ves lo que te estoy mostrando? ¿Qué está inventando Tales? ¿Hay alguna otra palabra para esto? Está inventando cómo pensar científicamente. Cómo sucede esto es oscuro. Pero eso es lo que está pasando. Está inventando el tipo de pensamiento que nosotros ahora, y voy a decirlo de nuevo, damos por sentado como si fuera naturalí. Pero él lo está inventando. ¿Qué significa esto? La piedra imán tiene suque.
Así que la piedra imán es una forma natural de imán. Lo interesante de los imanes es que pueden moverse por sí mismos y pueden mover otras cosas a su alrededor. El significado original de esto es, por supuesto, aliento o viento. Pero a lo que finalmente se refiere y llegó a referirse es, sí, a cualquier cosa que esté viva en el sentido de que se mueve por sí misma, que puede moverse por sí misma y por lo tanto puede hacer que otras cosas se muevan. Así que puedo moverme por mí mismo y por lo tanto puedo hacer que otras cosas se muevan. El imán puede moverse por sí mismo y puede hacer que otras cosas se muevan. Soy consciente de la suche dentro de mí. Veo al imán haciendo algo similar y por lo tanto concluyo que el imán y yo compartimos suche. Está equivocado. Pero eso no importa. Este es un argumento plausible, racional. Aquí está tratando de llegar a lo que ahora llamaríamos la fuerza subyacente detrás de las cosas. Ahora, por favor, recuerda que, a propósito, que suke originalmente significa tu capacidad para poder moverte a ti mismo y hacer que otras cosas se muevan. Puedes preguntar, bueno, ¿por qué eso se convierte en la palabra para mente, psicología, mente, suche? Porque la mente es esa parte de ti que puedes mover más. Es la parte más autorregulada de ti y es donde comienza toda tu capacidad para mover otras cosas. Si voy a mover este marcador, mi mente primero se mueve a sí misma y eso me impulsa a mover el marcador. Esa forma de incluso pensar en mí para que pueda empezar una ciencia de la psique comienza con Thales. ¿Y qué es esto? Todo está lleno de... Esto parece tan científico, ¿verdad? Y luego me lanzas esto. Los dioses. ¿No es eso un retroceso a la mitología? No lo creo. No lo creo. Mira, mira lo que está haciendo aquí. Ahora necesito introducir un término. Prometo intentar mantener las tecnicidades al mínimo, pero necesitamos un término aquí. ¿Sí? Entonces, la ontología es el estudio del ser, la estructura de la realidad. Análisis ontológico. Es cuando utilizas el razonamiento para intentar llegar a la estructura subyacente de la realidad, al llegar a la esencia y a las fuerzas subyacentes que están en funcionamiento en ella. Entonces, Tales está introduciendo el análisis ontológico que impulsa una revolución científica. ¿Qué están haciendo los científicos? Están intentando llegar a la esencia, aún están intentando hacerlo en este momento. Están intentando llegar a las fuerzas subyacentes, están intentando ver en las profundidades de la realidad. Están participando en la percepción de la profundidad ontológica. Esto no significa nuestra percepción normal en la profundidad espacial. Lo que quiero decir aquí es ver con la mente en las profundidades de la realidad, la percepción de la profundidad ontológica. Ahora, una vez que entiendes que él está descubriendo esto, él está descubriendo, él está inventando esta forma de ver el mundo que va a sangrar aquí mismo, en este momento. Piensa en lo poderoso que debe ser ese camino. Piensa en el poder de esa visión. Obtiene un acceso a las profundidades de la realidad. ¿Qué está diciendo? Eso provoca asombro. Eso provoca maravilla. Eso le da una sensación de conexión con lo que es más real. Le ayuda a darle más sentido a las cosas. Y eso es lo que significa experimentar algo como sagrado. Así que esto es algo poderoso. Ahora Sócrates parece haber sido influenciado por uno particular de estos filósofos naturales llamado Anaxágoras, quien estuvo en Atenas justo antes que Sócrates. Anaxágoras declaró que el sol no era un dios, por ejemplo, que era una roca caliente, y metió en muchos problemas por cosas como esta. Parece que a Sócrates le gustó
Más que gustar, parece haber estado impresionado por el compromiso del filósofo natural para llegar a la verdad. Pero al final, Sócrates rechaza esto, no porque rechaza la razón. El análisis racional, él mismo participará en eso varias veces. O la argumentación, su método socrático completo, como veremos, trata sobre la argumentación que rechaza de los filósofos naturales. No le ayudan con su proyecto axial. ¿Ves? El problema con los filósofos naturales es que te dan la verdad sin transformación. Te dan hechos, te dan conocimiento, pero no indican cómo te vuelves sabio. No indican cómo superas el autoengaño. No indican, como diría Sócrates, cómo convertirse en una buena persona. Ahora es interesante cuando dicen las personas que incluso ahora, incluso hoy, a veces de manera clara que es útil, a veces de manera confusa y mezclada que es inútil. Pero la idea de que nuestra visión del mundo científico, aunque nos brinda todo tipo de conocimientos, de ninguna manera nos entrena para la sabiduría, no nos dice cómo llegar a ser sabios, no nos dice cómo trascendernos y convertirnos en mejores personas. Esta es una queja común y volveremos a ella sobre la visión del mundo científico. Sócrates lo ve incluso entonces. Entonces aquí tienes la verdad, pero ninguna relevancia. Las verdades que se descubren no son existencialmente relevantes, no importan, no permiten el cultivo de la sabiduría, la transformación y la trascendencia del yo. Ahora, Sócrates interactuando con el sofista, lo cual es famoso, es mucho más antagonista. Esto, cuando habla de su relación aquí, es mucho más el lenguaje o el tono, al menos así es como lo leo, de decepción. Esperaba más y encontró menos. Aquí, y no está claro cuánto de esto es Sócrates y cuánto es Platón que está escribiendo sobre Sócrates, pero aquí la relación es mucho más antagonista. Ahora, ¿quiénes son los sofistas? Bueno, si recuerdas, hablamos de cuando la revolución axial llega a Grecia, estás viendo el surgimiento de la democracia. Y en Atenas, la democracia es una democracia directa. Ahora, antes de adentrarnos demasiado en esto, no queremos idealizarlo demasiado. Sí, Atenas es el comienzo de la democracia, pero recordemos, si yo fuera una mujer, el último lugar en el que querría vivir en el mundo antiguo es la antigua Atenas. La antigua Atenas trata a sus mujeres horriblemente, simplemente horriblemente. La antigua Esparta trata a sus mujeres mejor que Atenas. La democracia es solo para los hombres adultos atenienses. Mujeres, extranjeros, cualquier otra persona, incluso si son griegos, no están, ¿sí?, considerados dignos de participar en el proceso democrático. ¿Y es una democracia directa? Sí. Todo el mundo se reúne en la asamblea y vota sobre todo. Ahora, lo que eso significa es, como ya he mencionado, tu capacidad para debatir y argumentar es una vía hacia el poder. Es por eso que se desarrolla tan poderosamente en la antigua Atenas. Cuanto mejor seas discutiendo, cuanto mejor seas persuadiendo a otras personas, más poderoso e influyente serás. Lo que sucede es que un grupo de personas inventa una nueva psicotecnología. Inventan la retórica. Inventan formas de captar cómo interactúan el lenguaje y la cognición. Encuentran habilidades estandarizadas que se pueden practicar y desarrollar para que puedas influir en las personas. Aumentar la posibilidad de que tu lenguaje cambie su mente. Los sofistas solo estaban interesados en enseñar las habilidades. Básicamente separaron la tecnología de cualquier tipo de compromiso moral. Entonces, por ejemplo,
Un sofista en particular podría ir por la mañana a este aristócrata y ayudarlo a argumentar por qué Atenas debería aumentar el número de barcos en su marina. Y por la tarde ir a este aristócrata y ayudarlo a elaborar un argumento sobre por qué Atenas debería disminuir el número de barcos en la marina. Al sofista no le importaba cuál era el caso. Lo que importaba era empoderar al individuo para ganar el argumento. Ahora, ¿cómo funciona esto y cómo podemos relacionarlo con nuestras vidas ahora? Así que básicamente, una buena forma de pensar en esto es que los sofistas se dan cuenta de que cuando estamos comunicando, vamos a hablar de esto mucho más tarde a medida que avanzamos. Estamos siendo impulsados por lo que encontramos sobresaliente y relevante, no solo por lo que encontramos verdadero o creemos que es el caso. Recuerda con el problema de los 9 puntos, lo que nos destaca, lo que es relevante, moldea cómo vemos las cosas y cómo las entendemos. Entonces, déjame darte un análogo moderno de cómo funciona la retórica, un lugar donde la retórica es fácilmente aparente. Publicidad, ¿entendido? Mira, el punto de la publicidad es hacer uso de la forma en que tu cerebro asociará cosas, la forma en que tu cerebro encuentra ciertas cosas sobresalientes, hacer que las cosas parezcan altamente relevantes para ti, con el fin de manipular tu comportamiento. Ahora, lo que es revelador acerca de esto, y este es el punto sobre el sofista, es cuánto puede suceder de una manera que está desconectada de si es verdadero o no. Quiero decir, ves el comercial de cerveza y aquí está. Aquí hay personas realmente atractivas y todos se juntan y todos se lo están pasando muy bien. Y es cerveza. Y aquí están las personas hermosas y atractivas de un bar real. No es así. Está bien. Y no vas a ver el tipo de vidas destrozadas. Gente borracha. Ahora, aquí está la cosa. ¿Sabes que eso no es verdad? ¿Sabes que como si entraste a un bar y realmente viste algo así sucediendo, si cuando te lavaste el pelo con champú, de repente estabas en el comercial del champú, te preocuparías por tu gordura? ¿Sabes que no es verdad? No importa. Hace que ciertos estímulos sean notables para ti. Y entonces compras la cerveza, compras el champú. Eso es lo que quiero decir cuando digo que tus creencias no son lo único que te impulsa. Así que esto nos lleva a una noción a la que prometí volver. Y quiero usarlo técnicamente. No estoy tratando de ser vulgar, pero esto es importante. Esta es la noción de charlatanería. Y el trabajo clásico es de Henry Frankfurt sobre esto. Su ensayo sobre charlatanería ahora tiene 20 años. Porque Frankfurt está muy interesado en hablar sobre la diferencia entre alguien que es un artista de la charlatanería y alguien que es un mentiroso. Porque no son lo mismo, pueden superponerse. Una persona puede ser tanto un mentiroso como un artista de la charlatanería, pero hablemos de casos puros. ¿Cómo funciona el mentiroso? El mentiroso depende de tu compromiso con la verdad. El mentiroso te dice algo, usaré P para representar alguna proposición. El mentiroso te dice P, aunque no P es el caso, porque si puede convencerte de que P es el caso, cambiarás tu comportamiento porque tu comportamiento está en cierto grado significativo, influenciado por tu compromiso con la verdad. Si crees que P es verdad, eso cambiará tu comportamiento. Así es como funciona la mentira. La mentira depende del hecho de que, en general, las personas están comprometidas con la verdad, porque en general las personas quieren estar en contacto con la realidad. Eso no es cómo funciona la charlatanería. La charlatanería, a diferencia de la mentira, funciona haciéndote desinteresado, indiferente a si lo que se dice es verdadero o no. Cuando alguien te está engañando, está tratando de que no consideres importante o central cuán verdadera es la afirmación. En cambio, están trabajando en términos de la retórica, están tratando de capturarte en términos de cuán pegadizo es como el anunciante, cuán relevante es, cuánto capta tu atención. Por lo tanto,
Hubo un famoso ejemplo de esto en Los Simpson, y Los Simpson llevan en antena 1000 años ya, y creo que todavía se emite. Así que esto es de hace mucho tiempo. Y en ese momento parecía tan casi absurdamente ridículo, divertido. Pero resultó ser extremadamente premonitorio. Porque el ejemplo es un ejemplo político. Hay dos extraterrestres postulándose para un cargo político. Y están dando un discurso a los americanos. Y no quiero insultar a los americanos, pero creo que somos conscientes de cómo lo que voy a decir es relevante para la política americana actual. Y el discurso es algo así. Uno de los extraterrestres, llamado Kang, dice: mis compatriotas americanos cuando era joven soñaba con ser una pelota de béisbol. Pero ahora debemos avanzar, no retroceder hacia arriba, girando hacia la libertad. Todos aplauden. Ahora no tiene sentidos. No significa nada. Pero él invoca a la juventud, al béisbol, al avance, a la subida, al giro y a la libertad. Y por lo tanto, si eres americano, sientes esta emoción. Sientes esta emoción. Esa emoción son todas cosas relevantes. Son altamente relevantes para ti. Te asocias e identificas con ellas. Por lo tanto, te dejas llevar. Te dejas atrapar en ello. ¿Por qué importa la charlatanería? Bueno, en parte, como dije al principio, parte de la forma en la que las personas articulan la crisis de significado es que hay mucha charlatanería y parece estar aumentando. Estamos separando la relevancia y la prominencia de la verdad. Pero hay una razón más profunda, y creo que esto es parte de por qué le importa a Sócrates. Mira, no puedes, aunque usemos esta metáfora para el autoengaño, en realidad no es una buena metáfora. No puedes mentirte a ti mismo, no tiene sentido. Los psicólogos cognitivos y los filósofos han estado señalando esto. No puedes saber, no orinar y luego decirte a ti mismo, pero orina, pero orina. El problema es, sabes que esto no es así, y simplemente afirmarlo a ti mismo no hace nada. No puedes mentirte a ti mismo porque estás en posesión de la verdad. ¿Acabo de demostrarte que el engaño es imposible? No, en absoluto. Mira, no puedes mentirte a ti mismo, pero aquí está lo que argumentaría. Puedes engañarte a ti mismo con charlatanería. ¿Por qué? Porque mentir tiene que ver con creer. Voy a volver a esto una y otra vez. Mira, creer no es algo que haces directamente. Aquí te lo mostraré. Elige una creencia que te gustaría tener. Me gustaría tener la creencia de que todo el mundo me ama. No creo eso, pero me gustaría realmente tener esa creencia. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería simplemente creer. Que ves a los evangelistas haciendo esto, diciéndole a la gente, cree. Pero no puedes. Puedes. Espera que todo el mundo te ame. Puedes desear que todo el mundo te ame. Pero si digo créelo, no puedes hacerlo. No es así como funciona la creencia. No es una acción voluntaria. No puedes mentirte a ti mismo. Mira, el autoengaño funciona de una manera diferente. ¿Sabes lo que puedes hacer? Puedes engañarte a ti mismo con charlatanería. ¿Cómo puedes engañarte a ti mismo con charlatanería? Porque lo que puedes hacer es dirigir tu atención. Si digo, presta atención a este dedo, puedes. Y también puedes elegir prestar atención a algo. Ahora la atención, y hablaremos de esto más tarde. ¿Y cuán central es? Hay dos lados en la atención. Puedes dirigir tu atención. Por ejemplo, si digo tu dedo gordo del pie izquierdo, estás prestando atención a ello. Y de repente es relevante para ti. Cuando prestas atención a algo, lo hace más sobresaliente. Se destaca para ti. Pero, ¿sabes qué más? La atención también puede no solo ser dirigida por ti para hacer las cosas más destacadas. Tu atención puede ser captada. Un ruido repentino y te giras y le prestas atención. Destacó y capturó tu atención. Por lo tanto, no solo puedes dirigir tu atención puede ser capturada por lo que encuentras relevante.
Y fíjate en lo que esto significa que puedes hacer. Es dirigir tu atención a algo y hacerlo más relevante. Y porque es más relevante, tenderá a capturar tu atención. Y porque estás prestando atención a ello, lo haces más relevante, lo que significa que es más probable que capte tu atención. ¿Es lo que está sucediendo aquí? Estas dos cosas se alimentan mutuamente. Le presto más atención, se vuelve más relevante. Se vuelve más relevante, capta mi atención. Le presto más atención, es más probable que me atraiga. Gira sobre sí misma de manera autoorganizada hasta que tu atención se fija en algo. Es súper relevante para ti. Es muy relevante para ti. Y pierdes la capacidad de notar otras cosas. Así es como te engañas a ti mismo. La relevancia y la atracción del estímulo ha superado cualquier preocupación que tengas por si es verdad o representa la realidad. Así es como te engañas a ti mismo. Entonces, ¿ves? Por eso Sócrates va a ser tan antagonista hacia los sofistas. Son lo opuesto de la revolución axial. Son lo opuesto a ese conocimiento racional de uno mismo, el intento de superar el autoengaño. Los sofistas están promoviendo la charlatanería y cuando promueves la charlatanería, no solo promueves el engaño de los demás, te haces más vulnerable al autoengaño. Cada vez eres más presa del autoengaño. Entonces, los filósofos naturales son verdad sin relevancia. Los sofistas y su propensión a la promoción de la charlatanería representan la relevancia desconectada de la verdad. Observa aquí, tienen el poder de transformar a las personas, pero lo han desconectado de la búsqueda de la verdad. Estas personas pueden darnos conocimiento de los hechos, pero no facilitan la autotransformación. Lo que Sócrates quería es que quería ambas. Quería individuos que sabían cómo prestar atención de tal manera que lo que encontraban relevante les ayudaba a determinar la verdad. Y que la verdad que encontraban les ayudaba a entrenar su atención para encontrar relevancia. Sócrates quería algo así. Entonces, lo que haría era cuestionar a las personas. Frustración enloquecedora. Entonces, Sócrates se acercaría a alguien y diría, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, estoy en el mercado. ¿Y por qué estás en el mercado? Bueno, estoy comprando algo. ¿Y por qué estás comprando algo? Bueno, quiero obtener estos productos. Bueno, ¿por qué quieres estos bienes? Porque me harán feliz. Y entonces Sócrates comienza a decir, entonces debes saber qué es la felicidad. Bueno, la felicidad es placer, Sócrates, supongo. Y estas cosas me dan placer. Pero ¿es posible, preguntaría Sócrates, tener placer y aún encontrarte en una situación horrible que realmente detestas? Bueno, por supuesto, Sócrates, eso es posible. Entonces, la felicidad no es placer. Estás jugando al esquivo conmigo. Dime, diría Sócrates, ¿qué es la felicidad? Ya sabes, es conseguir lo que más te importa. Bueno, eso significa que tienes que tener conocimiento. ¿Es cualquier tipo de conocimiento? Bueno, no, es el conocimiento de lo que es importante. Lo que es verdaderamente importante, o lo que solo crees que es importante. Well, supongo que lo que es verdaderamente importante, Sócrates. Ok, entonces, ¿qué es ese conocimiento de lo que es verdaderamente importante llamado? Supongo que sería sabiduría, Sócrates. Entonces, para ser felicidad, para encontrar la felicidad. Pero ves, debes haber cultivado la sabiduría. Dime, ¿cómo cultivas la sabiduría? ¿Y qué es la sabiduría? Y la persona dice, se derrumban. Llegan a este punto donde no pueden responder. Caen en un estado llamado aporía. La gente lo comparaba con ser picado por una raya o caer bajo el hechizo de un mago.
No sabes qué está pasando. Ahora, aquí está lo que... Ahora podrías decir que, bueno, Sócrates es solo un escéptico. Está tratando de demostrar a las personas que no saben nada porque quiere demostrar que los dioses tienen razón. Que nadie tiene sabiduría, etcétera. Eso es demasiado simple. Creo que algo más sofisticado está sucediendo con Sócrates. ¿Sí? Sócrates está tratando de hacerte darte cuenta. Está como encarnando la revolución axial. Está tratando de hacerte darte cuenta de cuánto cada uno de nosotros, yo incluido, cuánto nos estamos engañando a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque perseguimos cosas. Encontramos cosas relevantes para nosotros. Allí, la felicidad, la fama, es relevante para nosotros y lo estamos persiguiendo. Estamos poniendo nuestros esfuerzos en ello mucho antes de entenderlo, mucho antes de comprender las verdades de ello. Siempre nos estamos haciendo susceptibles a la charlatanería, porque estamos siendo impulsados por motivaciones poderosas que son relevantes para nosotros, que están muy por encima de nuestro entendimiento de su verdad o realidad. Siempre, todos nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Y lo que eso hace es que provoca una reacción en las personas. Se va de una de dos maneras. Las personas o bien reaccionan diciendo, y no quieren mostrar eso de sí mismos y se enojan con Sócrates. O algunas personas tienen una revelación. Se dan cuenta, necesito transformarme. Necesito encontrar una forma de mantener la relevancia y la verdad siguiéndose mutuamente, habilitándose mutuamente. Cuando Sócrates se dio cuenta de que estaba teniendo este efecto en las personas, tuvo su respuesta a su dilema. Sabía cómo era que los dioses no estaban mintiendo y él era el más sabio de los seres humanos. Su respuesta fue la siguiente. Él sabía lo que no sabía. Y todos decimos, yo sé lo que no sé, soy ignorante de mucho de ello. No. Él sabía de una manera que te permite enfrentarte directa y dolorosamente a tu capacidad para engañarte a ti mismo con charlatanería. Darse cuenta realmente de lo que no sabes es darse cuenta de que estoy persiguiéndola y no sé qué está pasando. Estoy persiguiendo eso y no sé qué está pasando. De eso es de lo que está hablando. Ahora, muchas personas piensan que Sócrates simplemente concluyó que eso es todo. No sabía nada. No, eso no es de lo que está hablando Sócrates. Sócrates sí afirma saber cosas. Puedes imaginar cómo Sócrates enfada a la gente. Así que es llevado a juicio. En la antigua Atenas no existe un estado que te arreste. Un ciudadano acusa a otro. Eres llevado a juicio. Te ponen delante de 500 hombres. Siempre son hombres. ¿Recuerdas? Muy. Sociedad muy machista. Y luego el acusador presenta su caso, el acusado presenta su caso, y luego el jurado vota sobre él. Entonces Sócrates fue acusado por personas a las que había enfadado de ateísmo, que no significa no creer en dioses, simplemente significa enseñar dioses extraños. Porque, como mencioné, él estaba interesado en hacer de los dioses ejemplos morales. Ahora, cuando Sócrates está en juicio, se vuelve claro que lo dejarán ir si él de alguna manera acepta dejar de hacer esa filosofía que está haciendo. Deja de enfadar a la gente. Y luego pronuncia algo que es muy famoso. Y esta es una afirmación de que él sabe algo profundamente. Dice, la vida sin examen no vale la pena vivir. Una vida en la que no se hace ningún esfuerzo por unir a estos dos es una vida que no vale la pena vivir, porque es una vida, para usar nuestros términos, que está inundada de charlatanería, que está plagada de autoengaño y comportamiento autodestructivo. Así que Sócrates sabe lo que hace la vida significativa. Hay una especie de sabiduría. La sabiduría es mantener tu maquinaria de verdad y tu maquinaria de relevancia estrechamente unidas para que no te engañes a ti mismo con charlatanería. Mira,
Sócrates afirmó famosamente que sabía paerótica. Vamos a tener que hablar de esto más tarde porque proviene de lo erótico. Y para la mayoría de nosotros, todo lo que escuchas cuando escuchas erótico es sexual. Eso no es lo que significa eros, ¿sí? Es un término mucho más amplio en la antigua Grecia, que Sócrates quiere decir es que sabe cómo amar bien. Y eso no significa amor romántico. Lo que significa es que Sócrates sabe qué le importa. Sabe cómo mantener lo que le importa con lo que es real. Haría cosas como entrar al mercado y decir, mira todas las cosas que no necesito. Diría, ¿cuánto tiempo pasaste arreglando tu cabello esta mañana? Oh, unos 20 minutos. ¿Cuánto tiempo en arreglarte a ti mismo? ¡Wow! 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 Sócrates sabía qué considerar significativo, qué considerar importante. Sabía cómo cuidar apropiadamente. También se comparó a sí mismo con una partera. Sabía cómo tomar ese cuidado y ese sentido de lo que hace que la vida sea significativa, el cultivo de la sabiduría y ayudar a las personas a sacar, dar a luz a su mejor yo. Por eso se comparó a sí mismo con una partera. Esto es lo que sabía. Sócrates sabía cómo la razón y el amor van juntos. Podías encontrarlo entretenido saber que Frankfurt, a quien mencioné hace unos minutos, escribió un libro llamado Razones para el amor, donde también une la razón y el amor, cosas que nos han enseñado a mantener como antitéticas entre sí. Para Sócrates, separarlos, lo cual nuestra cultura regularmente y confiablemente hace, es una de nuestras mayores tonterías. Necesitan ser interdependientes y entrelazados uno con el otro. Necesitamos saber racionalmente qué deberíamos cuidar más. Entonces, Sócrates es llevado a juicio, es declarado culpable, pierde por muy poco. Entonces, después de perder, y parece que parte de las razones fueron políticas, y en parte irritó a los poderosos y todo tipo de cosas. Y se asoció con personas que resultaron ser corruptas. Pero pierde por un margen muy estrecho. Y luego lo que sucede es que cada lado propone una pena. Los acusadores proponen la muerte, que Sócrates debería ser asesinado. Y esto te dice algo sobre Sócrates. Sócrates dice lo siguiente: practicar la filosofía me ha costado, tengo que trabajar constantemente en ello. Es muy exigente. No soy rico. Dependo de otras personas. Las personas me atacan. Ha sido muy arriesgado. La peor pena podría ser para mí continuar haciendo filosofía. Y para empeorar eso, el gobierno debería darme vivienda gratuita y comida gratis por el resto de mi vida. Entonces, como puedes imaginar, esto enfada a todos y Sócrates es encontrado con un voto mucho mayor, es condenado a muerte. Y nota que Sócrates está tan convencido de que tiene el tipo correcto de conócete a ti mismo, no autobiográfico. Pero esto de lo que he estado hablando, sabe cómo funciona y cómo entrenarlo para transformarlo, de manera que se preocupe bien y reduzca su capacidad para el autoengaño, que está dispuesto a morir por ello. Encuentra ese significado tan importante que está dispuesto a morir por ello. Es una figura muy interesante por esa razón. Pero también hay otras cosas importantes que deberíamos saber sobre Sócrates. Lo chamánico todavía está en Sócrates porque podía hacer lo siguiente. Podía quedarse en un lugar durante 24 o incluso 48 horas meditando en sus propios pensamientos. Era tremendamente capaz de controlar las reacciones fisiológicas de su cuerpo. Podría beber mucho sin emborracharse. Podría ir a la batalla en invierno sin zapatos en sus pies. Era famosamente valiente. Sí. Y tenía esta voz divina. Cada vez que estaba a punto de hacer algo mal, escuchaba esta voz que le decía, no lo hagas, Sócrates. Entonces, de nuevo, todavía encuentras, sí,
Lo chamánico ha sido llevado a lo socrático de formas realmente importantes. Vamos a hablar más tarde de cómo estos dos están entrelazados juntos. Ahora, Sócrates tiene muchos seguidores, pero hay una persona que estuvo presente en el juicio, pero no estuvo presente en su muerte. Cuando bebe, la ejecuta y ¿sabes qué? Tuve que sentarme en el lugar en Atenas que corresponde a donde probablemente Sócrates estuvo encarcelado. Al menos eso es lo que dijeron. Esa persona que estuvo presente en el juicio e incluso ofrece pagar por la liberación de Sócrates, pero está enfermo y no está presente en su muerte, es Platón. Y Platón, como adelanté, va a tomar a Pitágoras y Sócrates y juntarlos y avanzar aún más significativamente la revolución axial en la antigua Grecia. Muchas gracias por tu tiempo.